Mitocondria. Con el microscopio óptico, las mitocondrias aparecen como gránulos, bastones, filamentos o raqueta. Su tamaño, número y forma son muy variables de acuerdo con las necesidades de cada tipo celular. Dentro de las células se distribuyen sobre todo en los lugares donde la aplicación de esa fuente de energía es más intensa. Su anchura varía de 0.5 micrómetros a 1 de anchura y su longitud de 1 micrómetro a 7 micrómetros, aunque en el miocardio pueden observarse mitocondrias de hasta 10 micrómetros de largo. Estructura de la mitocondria. Comienza con la membrana externa, la cual contiene 60% de proteínas y un 40% de lípidos. Se asemeja al retículo endoplásmico y tiene una vida de alrededor de 5.6 días. Esta contiene colesterol como la fosfatidilinositol, cardiolipina y fosfatidilcolina. Entre las proteínas que contiene la membrana externa de la mitocondria es la porina, transportadores de electrones y de la familia BCL2, y de enzimas que contiene son acetilcoenzima A, sintetasa, fosfolipasa y nucleósido difosfatasa quinasa. La porina forma grandes canales acuosos que atraviesan la membrana y son permeables a moléculas menores de 10 kilodaltons. Espacio intermembranal. Aquí podemos encontrar enzimas de tipo adenilato quinasa, en donde pasan de AMP en ADP a partir del ATP. La membrana interna se compone de 80% de proteínas y 20% de lípidos, con un promedio de vida de 12.5 días. Carecen de colesterol y contiene bastante fosfatidil, glicerol y cardiolipina, más que la membrana externa, y esto la hace permeable a iones y a la sacarosa. Es densa, sus proteínas se sintetizan en la matriz mitocondrial, además de que hay enzimas de oxidación de ácidos grasos. Crestas son prolongaciones de la membrana interna en donde podemos encontrar esferas pediculadas denominadas unidades proyectantes, las cuales son enzimas ATP sintetasa y constituyen el 15% del peso de la membrana interna y crestas. La cantidad y forma de las crestas va a depender de la producción de energía de la célula. En músculos son numerosos y en hígado escasean. Las crestas orientadas en sentido perpendicular al eje longitudinal. En neuronas las crestas son paralelas al eje longitudinal. En miocardio y adipocitos no son rectas, sino curvas, y en glándulas suprarrenales y células de Leydig del testículo son tubulares. ADN. Forma filamentos de 2.5 nanómetros de espesor que corresponden a ADN. Este ADN es una doble helicoide no unido a proteínas y no forma cromosomas, sino una única cadena que en la mayoría de los organismos tiene disposición circular. La longitud del ADN mitocondrial es de unos 5 a 6 micrómetros. En la mayoría de los animales, los genes mitocondriales se heredan exclusivamente de la madre. El genoma mitocondrial humano consta de 16.569 pares de bases. Ribosomas. Los ribosomas mitocondriales son menores que los del citosol. Constan de dos subunidades, una de 35S y otra de 25S. La subunidad mayor contiene RNA de 16S y otra de 4S. El RNA de la subunidad menor es de 12S. Como se ha dicho, estos ribosomas sintetizan a las proteínas de la mitocondria, pero la mayoría de estas se importan del citoplasma. Otros componentes. La matriz mitocondrial contiene a veces gránulos densos, gránulos miófilos de unos 50 nanómetros de diámetro, formado por unidades de unos 7.5 nanómetros. Estos gránulos están constituidos por cationes divalentes, principalmente calcio, y son muy abundantes en células transportadoras de iones, agua, como la de los túbulos contorneados renales. Organización funcional de la mitocondria. Oxidación mitocondrial. Sin mitocondria, las células dependerían de la glucólisis anaerobia, pero la diferencia es que en glucólisis anaerobia se obtienen dos moléculas de ATP
por cada molécula de glucosa degradada en la mitocondria. Se obtiene 36 ATP por cada molécula de glucosa degradada. La oxidación de glúcidos se da en el ciclo de Krebs, en el piruvato proveniente de la glucólisis y otros azúcares relacionados es transportado desde el citosol y al interior de la mitocondria, donde el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa lo transforma en acetilcoenzima A, y así entra al ciclo de Krebs de la matriz mitocondrial, oxidando CO2 y generando NAD más oxígeno y FAT más. La transferencia de electrones por cadena respiratoria está dada en la síntesis de ATP a partir de ADP más fósforo. Una hipótesis de Michael en 1967 dice que la quimiosmótica es la transferencia de electrones que bombea protones desde la matriz al espacio intermembranoso, produciendo un gradiente de concentración debido a la impermeabilidad de la membrana mitocondrial interna a los protones. Esta fosforilación se da por ATP sintetasa mitocondrial que a través influyen protones hacia la matriz mitocondrial a favor del gradiente, energizando la reacción de ADP más fósforo, dando por producto ATP más agua, acumulándose en la matriz mitocondrial. La oxidación de ácidos grasos en el ciclo de oxidación beta se da debido a que ácidos grasos penetran en la matriz mitocondrial y se forman moléculas de acetilcoenzima A, que entran en el ciclo y cada vuelta libera una molécula de acetilcoenzima A, y este es utilizado en el ciclo de Krebs, mientras que NAD y hidrógeno y FAT son usados en la cadena de transporte de electrones. Incorporación de iones. También incorporan cationes principalmente de calcio dependiendo del hidrógeno. Los OH son neutralizados en el interior de la matriz y por ende su alcalinización. El fosfato entra con calcio y ocurre la calcificación de la matriz mitocondrial. Las funciones particulares de mitocondrias son como la de algunos animales al desprenderse entre la cadena de transporte de electrones. La fosforilación oxidativa reduce de manera natural en mitocondrias de la grasa parda, coincidiendo con el despertar de la invernación. Mitocondrias del hígado en algunos mamíferos poseen enzimas que intervienen en varios pasos de la degradación de compuestos nitrogenados hasta convertirse en urea. Mitocondrias del músculo esquelético poseen una subunidad especial de la citocromo oxidasa, y esta falta en otras mitocondrias de otros tejidos. Las mitocondrias de las células productoras de hormonas esteroideas intervienen en la síntesis de estas junto con el retículo endoplásmico liso, y algunas almacenan lípidos, proteínas o ferritina. Incorporación de proteínas a la mitocondria. Para que una célula pueda crecer, dividirse y funcionar en forma adecuada, es necesario dirigir las proteínas de reciente elaboración a los orgánulos correspondientes, en este caso a las mitocondrias. La mayoría de las proteínas mitocondriales se sintetizan en el citosol y permanecen desplegadas tras su síntesis al interaccionar con otras proteínas de la familia HSP70. Otras proteínas citosólicas le proporcionan las secuencias señal terminales características de 20 a 80 aminoácidos para su inserción en los complejos traslocadores de proteínas a la mitocondria. En la membrana externa se encuentra el complejo TOM y en la interna se encuentran los complejos TIM y OXA. Estos complejos se sitúan en los puntos de contacto de ambas membranas mitocondriales. Para la inserción de las proteínas mitocondriales en el TOM es necesario que estas proteínas se liberen de las HSP70 citosólicas mediante la energía proporcionada por la hidrólisis del ATP. Si la proteína forma parte de dicha membrana, se queda allí localizada, pero si la proteína va a la matriz mitocondrial, se une un componente del complejo TIM que se abre permitiendo su traslocación a la matriz.
Esta transferencia se realiza por el gradiente electroquímico que proporciona el bombeo de hidrógeno de la matriz hacia el espacio perimitocondrial en la cadena transportadora de electrones. En la matriz, el péptido señal es lisado por una peptidasa señal. A las proteínas transferidas se unen proteínas HSP70 específicas de la matriz mitocondrial para configurarlas. La liberación de estas HSP70 también requiere de la hidrólisis de ATP. Las proteínas sintetizadas en el citosol que van a formar parte de la membrana interna o del espacio perimitocondrial necesitan dos péptidos señal, uno para anclarse en la membrana externa y otro para anclaje en la membrana interna. La inserción de estas proteínas puede seguir tres vías. Estas proteínas entran en la matriz de la misma forma, pero luego se anclan en la membrana interna por su segundo péptido señal, a través del complejo OXA. Si van a pasar al espacio perimitocondrial, este péptido es lisado. Algunas proteínas que van a quedar ancladas en la membrana mitocondrial interna no penetran en la matriz, pues este paso es frenado por el TIM23, quedando la proteína insertada por su segundo péptido señal en dicha membrana. De igual manera, si al pasar el espacio mitocondrial se libera este péptido señal. Otras proteínas sintetizadas en el citosol presentan varios péptidos señal intercalados en su estructura. Y penetran por el TOM hasta que el TIM22 los inserta en la membrana interna, anclados por medio de sus péptidos señal. División mitocondrial. Existen pruebas de que las mitocondrias se reproducen antes de la mitosis para responder al aumento de las necesidades metabólicas de la célula y para sustituir a mitocondrias viejas que terminan siendo degradadas en citolisosomas. En 1963, Luke demostró que las mitocondrias se reproducen tras suministrar colina radioactiva al hongo Neurospora. Observó que las mitocondrias quedaban marcadas. Después de suprimir la colina radioactiva, apreció que en las sucesivas generaciones celulares la radiactividad se repartía entre las mitocondrias. Así, la cantidad de radioactividad hallada en cada mitocondria era aproximadamente la mitad que en la división precedente. La división de las mitocondrias puede tener por lugar tres mecanismos: bipartición, estrangulación y gemación. La bipartición fue observada experimentalmente en dietas con carencia de vitamina B6. La estrangulación es observada experimentalmente en dietas con carencia de cobre. Y la gemación es muy difícil de probar, pues el contorno irregular de las mitocondrias hacen que parezcan yemas, lo que es el aspecto normal de la mitocondria. La proteína FTSZ interviene en la citocinesis en la división de las mitocondrias, pero solo en los protozoos. En las mitocondrias de células eucariotas, esta función la desempeña la dinamina. Cabe mencionar que la replicación del DNA mitocondrial no queda limitada a la fase S, cuando se replica el DNA nuclear, sino que puede darse a lo largo de todo el ciclo celular y no solo una, sino varias veces, en función de las necesidades de la célula. Esta replicación puede ir seguida de la división de la mitocondria o pueden quedar varias copias del DNA en la matriz mitocondrial.